Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 2 de nuestro proyecto mensual número 1. Recordemos que ahora nuestro trabajo se divide en 4 semanas, esta es la número 2 y estamos realizando las actividades del cuarto año de educación general básica. Así que si eres nuevo viendo mis videos te invito a que no lo pienses más, dale al botón de suscribirse para que sigas viendo las continuaciones en la semana siguiente. Vamos a comenzar a realizar las actividades, en este caso la número 1. Vamos a conocer los hábitats del Ecuador. Como acabamos de ver, tenemos que ahora investigar el nombre de animales o plantas que no conozcas. Luego que realices esa actividad, ahora sí tienes que leer esta tabla acerca de la biodiversidad que existe en las 4 regiones de nuestro país, que son la región insular, costa, sierra y la Amazonía. En este caso, como puedes observar, tiene las distintas características que es el hábitat de cada región, su respectiva fauna y la flora. Recordemos que cuando hablamos de fauna hablamos de animales y cuando hablamos de flora hablamos de plantas. Está la región insular, la región litoral, la región interandina y la región Amazonía con su hábitat, fauna y flora. Ahora, luego de haber analizado este cuadro, tenemos que contestar de forma oral las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué región vives? Como la mayoría de estudiantes son de la región costa, me imagino que escribirán la región costa. Otros que nos vean en Galápagos, será Galápagos. Y en algunos sitios será de la región sierra, que se educan también en el régimen costa. Ahora, según el hábitat en el que vive, mencióname qué animales o plantas no se mencionan en el cuadro y que tú lo conoces. Por ejemplo, imagina, si eres de la costa, puedes observar, aquí en la costa habla de monos, tigrillos, guatusas, perezosos, garzas, pelícanos, papagayos, loros, tucanes, sapos, serpientes, aves, anfibios, reptiles, crustáceos, entre otros. Como puedes observar, hay muchos animales que no se los nombra. Por ejemplo, podría ser un animal que tú conozcas y que no está ahí, la guanta. Ah, si ves, no hay la guanta. Entonces, puedes seguir mencionando otro. Te invito a que converses con tu familia y uses todo tu conocimiento para que los menciones. Ahora, ¿en qué se parece el hábitat de la región litoral con la región amazónica? Como pudiste observar en el cuadro, se parecen por el clima, ya que su clima es tropical. Ahora tienes que dibujar el animal o planta que más te gustó. A continuación te explico cómo tienes que realizarlo. Continuando, tenemos que dibujar en una hoja el animal o planta que más le haya gustado del entorno en el que tú vives. Te comparto con ejemplos cómo lo realicé. En este caso, dibujé un perro y enumeré las características del animal. En este caso sería es tierno, cariñoso, te cuida, juguetón y sobre todo es mi mejor amigo. Así tienes que realizar esta actividad. Te invito a que hagas el dibujo del animal y planta que más te guste. Actividad 2. Relaciona las especies con su hábitat. Bien, recordemos que en nuestro país existen miles de especies en su hábitat natural. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que observar la imagen y tienes que ayudar a cada animal a llegar a su región. Por ejemplo, las Galápagos, esta tortuga, va a la región insular. El cóndor va a la región interandina. Y el tucán en la región de la Amazonía. Ahora, como te pudiste dar cuenta, existen dos tipos de conjuntos. Uno que se llama el conjunto de salida y otro el conjunto de llegada. Eso se lo denomina relación de correspondencia. Te voy a graficar con ejemplos cómo tienes que realizarlo. Siguiendo con las actividades, ahora nos toca trabajar los conjuntos de salida y de llegada. Un conjunto de salida en el cual tenemos que dibujar los elementos y el conjunto de llegada su fin. Te comparto con ejemplos cómo lo realicé. En este caso tenemos el conjunto de salida a un conejo con su respectivo alimento. Tenemos como opciones
el hueso, la carne y la zanahoria. En este caso, nuestro querido amigo el conejo, ¿con qué se alimenta? Con la zanahoria, conjunto de salida y conjunto de llegada. Observemos el siguiente animal. Tenemos a un perro. Tenemos dos opciones, hueso o carne. En este caso sería el hueso. Y por último, nuestro buen amigo el león, que se alimenta de carne. Si lo ven, queridos niños y niñas, así se hacen las actividades de conjunto de salida y llegada, en el cual dibujan los elementos de un lado y el fin en el otro. Te invito a que uses tu creatividad y sigas practicando los conjuntos. Bien, para ampliar esta información tenemos que leer y resolver las actividades de las páginas del libro, de las páginas 148 a 150 del texto de matemática. Como puedes observarlo, aquí lo encontrarás, en el cual habla de la relación de correspondencia, el tema 2, conjunto de salida y conjunto de llegada, en el cual por medio de este gráfico te puedes observar aquí con los distintos datos a dónde llega cada uno de ellos. Luego que realices la lectura y análisis de la información, tienes que realizar un pequeño taller como parte de tu evaluación formativa. Tienes que pintar el conjunto de salida y establecer con una flecha relación entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Por ejemplo, el C sería el conjunto de salida. Tienes que pintar todo este conjunto, todo de aquí tienes que pintarlo. Luego tienes que unir, por ejemplo, aquí tenemos un marcador color azul. Tienes que unirlo con la persona que está pintada de color azul y así con los demás colores. Luego en el otro tienes las figuras geométricas y tienes que ver que cada figura geométrica tiene una cierta cantidad de lados. Por ejemplo, el triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. Entonces unes el triángulo con el número 3. El rombo, ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces unes el rombo con el número 4 y así sigue con las demás figuras geométricas. Luego tienes que dibujar dos conjuntos que identifiquen la relación de salida y de llegada. Ahora, como puedes observar, aquí tienes un mapa del Ecuador. En este caso, como tú no estás en clase, no le vas a preguntar a tus compañeros cómo hacer esta actividad. ¿Quiénes son las personas que están en tu casa? Tu familia. Entonces tienes que preguntarle a tu familia en dónde, en qué lugar, en qué provincia del Ecuador ellos nacieron y establecer los diferentes conjuntos de salida y de llegada. Como puedes ver aquí en la imagen, puedes escribir el nombre de la persona y y al lado las provincias y unir con línea como corresponde. Luego tenemos la actividad 3. Cuido y conservo especies únicas de mi país. Para hacer esta actividad es necesario que establezca qué crees que sucedería con el animal que cambió su alimento. Por ejemplo, imagínate, si viste la imagen, el conejo comía zanahoria. ¿Qué pasa si en vez de darle zanahoria le damos carne? ¿Qué crees que le pasaría al conejo? Ya no podría alimentarse adecuadamente, ya que está acostumbrado a comer ese producto. Lo mismo sería la razón de nosotros. Imagínate en un momento que nosotros probáramos un alimento que no conociéramos. Fuera una reacción igual. Como parte de la actividad, te invita a la guía a que reflexiones. ¿Qué sucedería con las vacas si desapareciera la hierba a su alrededor? ¿Qué crees que les pasaría a todas esas vacas? Y luego, ¿crees que desaparecerían otras especies aparte de las vacas por falta de la hierba? Como pues te puedes dar cuenta, todos los seres vivos estamos interrelacionados. Si falta un elemento, nos van a afectar. Entonces, luego de analizar el cuadro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dibujar en una hoja y dividirla en 4 partes. En cada parte tienes que colocar el nombre de cada animal del cuadro que viste a continuación y escribir una medida de conservación para cada especie. Por ejemplo, ¿qué acciones tendríamos que hacer para que ese animal no desapareciera?
Como te puedes dar cuenta, ahí están los 4 animales y qué acción le escribiría. Por ejemplo, te comparto uno, la ballena azul. ¿Qué acción tendríamos que hacer nosotros para que la ballena azul no desapareciera? Una acción que sería la adecuada, que evitar la caza de esta especie, ya que por medio de la caza la población va disminuyendo. Y así puedes seguir con el resto de animales. Actividad 4. Leo, escribo y ordeno las cantidades. Bien, queridos estudiantes, para realizar esta actividad es necesario que ustedes entiendan que las cantidades se dividen por medio de una tabla posicional, en la cual corresponderían las unidades, decenas, centenas y unidades de mil. Las unidades son las cantidades más pequeñas, las decenas son un grupo de 10 unidades, las centenas un grupo de 10 decenas y las unidades de mil un grupo de 10 centenas. Ahora tienes que en una hoja dibujar una semirrecta numérica y completar la secuencia de los números hasta el 9000. Como puedes darte cuenta, la semirrecta van los números de 1000 en 1000. Tienes 1000, 2000, 3000, 4000. ¿Cuáles te tocaría completar? 5000, 6000 y así sucesivamente. Ahora, para ampliar esta información necesito que trabajes las actividades en el texto de matemática. Bien, estas actividades son las siguientes que encuentras en la evaluación formativa. Tienes que observar la representación y escribe el número que corresponde. Por ejemplo, aquí en este primer dibujo, ¿cuántas unidades de 1000 observas? Una. Entonces escribes el número 1. Al lado tocaría las centenas. ¿Cuántas centenas observas? Una. Entonces escribes una centena. Luego tocaría las decenas. ¿Cuántas decenas observa ahí en la imagen? Observa 9 decenas. Entonces escribe el número 9. Y por último, las 2 unidades. Y sale el número 1192. El mismo proceso con los otros ejercicios que están debajo. Luego, tienes que contar y unir con línea de acuerdo a la cantidad que corresponde. Por ejemplo, vamos con la primera. En la primera tenemos unidades de 1000, no tenemos unidades de 1000. Tenemos centenas, sí tenemos centenas. Aquí es súper importante que para una mejor comprensión del tema, te invito a que cuentes las centenas de 100 en 100. En este caso, como tienes 4 centenas, te correspondería contar 100, 200, 300, 400. Lo mismo con las decenas, se cuentan de 10 en 10, 10, 20. Y las unidades de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 424. Lo unes con línea. Luego te propone un acertijo el texto. Tienes que adivinar qué página del libro lee Rubén. La cifra de la centena vale 100 unidades. O sea, partimos del hecho que el número que vamos nosotros a buscar es un número de 100 para arriba. La cifra de las unidades coincide con el de las decenas. O sea, el mismo número que está en las unidades es el mismo número que está en las decenas. Y dice que es un número entre 100 y 120. Entonces, por lógica, sería el número 111. Luego, aquí te van, por medio de una página, van a averiguar cómo puedes representar los dedos con una sola mano los números del 1 al 100. Lo haces por medio de una multiplicación. Puedes observar en la imagen, por ejemplo, tienes un dedo, el número 1, si sacas otro, el número 2, y continúa multiplicando cada dedo por 2. Por ejemplo, tienes, como en la imagen, 2, y lo multiplicas por 2, el siguiente dedo es el 4. Si tienes 4 y lo multiplicas por 2, sería 8. 8 lo multiplicas por 2, 16, y así sucesivamente con el resto de dedos, hasta que llegues al 512. Mismo proceso si hiciéramos con el 3. Imagina que tenemos aquí el 1, sería 1, el otro dedo 2 y el 3. Y ahí a partir del 3 multiplicamos todos los números por 3. 3 por 3, 9, el otro día sería 9, 9 por 3, 27. Y así sucesivamente, queridos niños y niñas.
Bien, luego de haber realizado todas estas actividades, nos toca leer este número de 4 cifras y observar cómo está descompuesto. Como te puedes dar cuenta, aquí tienes las 2 unidades de mil, que sería 2000, más las 7 centenas, que serían 700, más las 9 decenas, que serían 90, y las 5 unidades, que sería el número 5. Bien, queridos niños y niñas, como pueden observar, así es como se practican las cantidades. Te invito a que realices las actividades en los textos y practiques más ejemplos en tu cuaderno y aprendas las... Bien, queridos niños, continuamos, nos toca hacer la actividad número 5 de inglés, en el cual vamos a conocer los verbos en presente simple. Y como siempre nos acompaña nuestro querido amigo Jorge, que nos va a ayudar con la pronunciación y la explicación del tema. Look at the picture, listen and repeat. Tenemos que mirar la siguiente imagen, escuchar y repetir. Bueno, en este caso vamos a realizar lo que son oraciones afirmativas y preguntas con el verbo en presente simple. Como podemos ver aquí en los pronombres I, you, we, they, ya en este caso utilizamos el verbo en su forma base, no cambiará. Como vemos en los ejemplos aquí, I read a book, yo leo un libro. We walk in the hallways, nosotros caminamos en los pasillos. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Cuando utilizamos he, she, it, el verbo tendrá una pequeña modificación, se aumentará una S. Como vemos en el caso de aquí, el verbo base es speak, pero al ser he, she, it o cualquiera de los pronombres que ya les mencioné, el verbo se le va a aumentar una S. Sería he speaks with the principal, que se traduciría como él habla con el director. Ya tenemos otra oración que sería she wears a skirt as part of the uniform. Ya se traduciría como ella usa una falda como parte de su uniforme. ¿Ya? Ahora, en el caso de las preguntas, aquí tienen que poner mucha atención, ya que cuando es I, you, we y they, se va a utilizar el verbo auxiliar do. Ese va a ser la diferencia básica. Ya, ahora sí, ahí para formular una pregunta se utilizaría el do, el pronombre personal, que es you, el verbo y el complemento. Do you read a book? Ya, tenemos la siguiente, que es do we walk in the hallways. Como vemos, tenemos el verbo auxiliar do, el pronombre personal, el verbo y el complemento. Y así se formularía una pregunta. Ya, ahora tenemos he, she, it. Aquí también habría otra diferencia, ya que cuando se utiliza uno de estos 3 pronombres, la pregunta se va a realizar con el auxiliar does. Does he speak with the principal? Como vemos aquí, el verbo no va a recibir ninguna modificación. ¿Ya? Y tenemos también el otro ejemplo, que sería does she wear a skirt as part of the uniform? Listen, read along, then copy the verbs in the simple present and draw them in your notebook. Bien, queridos niños y niñas, a continuación tenemos nosotros que practicar las oraciones que hemos visto en presente simple y también en forma de pregunta. Y nuestro querido amigo Jorge va a escribir con ejemplos de acuerdo a los verbos que están aquí abajo, cómo tienen que realizar. Aquí tenemos el ejemplo. He plays football. Recordando que tenemos el pronombre personal he, o sea, el verbo se utilizaría aplicando o añadiendo una S y el complemento. Ya, ahora para realizar una pregunta utilizamos el auxiliar does. ¿Por qué? Porque cuando era he, she, it se utilizaba does. Y la pregunta quedaría como, ¿does he play football? ¿Él juega fútbol? Bien, queridos niños y niñas, así como vieron este ejemplo, tienen que seguir realizando las actividades. Los invito a que sigan practicando y aprendiendo inglés. Bien, queridos niños y niñas, finalmente tenemos que hacer la última actividad en inglés. Como siempre, nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar con la pronunciación. Read the text and find the activities we do every day in class. Back to school. Actions in school. Welcome, we are back to school.
It's a new year to learn how to write, to read, and to play, to write and have fun. A new year to share and enjoy with friends, teachers, books, and games, to smile and be happy. We are back in school, learning is cool. Como se pueden dar cuenta, queridos niños y niñas, aquí hay una palabra resaltada de color rojo. Significa que estas son las actividades que nosotros aprendemos cada día en clase. Bien, queridos niños y niñas, estas son todas las actividades de esta semana. Recuerde, el deber más importante que tienen es de suscribirse y compartirle a sus amigos. Así que no lo piensen más, denle al botón que dice suscribirse. Y me despido, queridos niños y niñas, próxima semana, recordándole como siempre, manos a la obra.